Hola Aries, ¿cómo andan mis arianos lindos, maravillosos? Besito de Aries a Aries. Y vamos con este horóscopo especial de amor, no sin antes darnos la bienvenida, el precioso Alex. Hola Aries, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, nos envía como siempre Dulce, nuestro carnerito fuerte y valiente. Bueno, pues vamos a entrar a la mente de tu persona especial, Aries. Vamos a ver qué piensa de ti, qué está pensando a día de hoy con respecto a ti, a la relación o la conexión que tienen ustedes dos. Ya hicimos el que sientes, recuerda, la semana pasada. Bueno, pues entramos a su corazón en aquel momento. Ahora vamos a entrar a la cabecita, a la mente de tu persona especial. Decirte, Aries, que son lecturas generales, mi amor, atrapa lo que sea para ti y lo que no, libéralo al universo. Y también recuerda visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información acerca de estos pensamientos con respecto a ti, de tu personita especial. Bueno, pues vamos a comenzar. Aries, ¿cómo has estado, mi amor? Espero que muy bien. Vamos con la energía en la mente de ese cabezota Tati que mira. Bueno, pues vamos a ver qué está pensando a día de hoy de Aries, ¿verdad? Bueno, pues besitos y abrazos de Aries a Aries y vamos a entrar a esa mentecita, a ver qué es lo que nos encontramos. Comenzamos tu lectura. Bueno, el hada de las flores secas y habla de dulces recuerdos. Número 11 aquí, un número maestro. Aries, dulces recuerdos. Mira, no necesariamente todos los arianos, porque se lee para miles de personas, ¿verdad? Vamos a ser coherentes. No necesariamente tiene que ser que Aries no está con su persona especial. Recuerda que persona especial es la persona por la que Aries tiene sentimientos. Puede ser tu pareja actual, ustedes tienen cualquier tipo de relación amorosa, cualquier tipo de relación. O puede ser una expareja también, ¿verdad? Si tú tienes sentimientos, Aries pues es tu personita especial. Dicho esto, vamos a caer en cuenta de esta energía que está muy atractiva, por así decirlo. Dulces recuerdos, pero fíjate que está hablando del hada de las flores secas. Hay algo que se ha roto entre tú y tu persona especial. Hay algo que se secó. Se secó, por ejemplo, si es tu pareja actual, ustedes tienen alguna relación, algún tipo de relación, ya las cosas no están como antes, ya las cosas no están como al principio. Y créeme que mantener una relación viva, muy viva, reverdecida, floreciente, por así decirlo, al pasar el tiempo es un poco difícil porque ahí caemos en la rutina, en muchas cosas que pasan dentro de la pareja, situaciones incluso familiares y demás, de carácter. Y bueno, pues es difícil, hay cosas que se rompen, ¿verdad? Con el decursar del tiempo, no necesariamente, fíjate, pero hay cosas que sí, como que se van desgastando. Puede ser también que algunos arianos no estén con su personita especial a día de hoy, que se haya roto algo, realmente se rompió por comportamientos de la otra persona. Puede ser pues nuestros propios comportamientos, claro que sí. Aquí todos cometemos errores en algún momento y bueno, pues aquí algo se ha secado, se ha roto, ¿verdad? Dice que tiene dulces recuerdos. Esta es la energía fundamental en su cabecita. Dulces recuerdos. Esta persona está todo el tiempo recordando cosas bonitas que ha vivido con Aries. Estés o no estés con esa persona a día de hoy en una relación. Estás recordando. Es alguien que te tiene presente en su mente. Ya de entrada, ¿piensa en mí? Sí. Aries, piensa en ti, mi amor. Esa es la primera respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Porque es alguien que está recordando, pero fíjate que son dulces. Habla de momentos bonitos, habla de momentos dulces, de momentos tiernos que tú y esta persona, Aries, vivieron en algún momento de la relación y que ya a día de hoy esa hada de las flores secas está diciendo que ya no se están viviendo esa dulzura y esos momentos bonitos que en algún momento sí estuvieron presentes en medio de la conexión o la relación. Bueno, yo te diría que algo se ha roto aquí, ¿verdad? Pero esta persona está con dulces recuerdos. Te decía que tiene el número 11, ¿verdad? El número 11 es un número maestro. Podemos estar hablando de que Aries, esta puede ser una conexión de almas que tú tienes y a día de hoy están en una etapa de distanciamiento, ¿verdad? Puede ser incluso hasta contacto cero. Vamos a ver.
Una idea fija en su cabeza, algo que golpea la cabeza constantemente de tu persona especial. Bueno, aquí mayoritariamente hay algunos arianos que realmente no están con su persona especial porque dice, aún me extrañas. A ver si se ve ahí, yo lo tengo traducido abajo, ¿verdad? Todavía me extrañas. Todavía me extrañas. Eso es algo recurrente en su cabeza. Está todo el tiempo pensando, ¿será que Aries me extraña o ya me olvidó? Porque puede ser, Aries, que tú te hayas estado comportando bien distante, frío, congelado. Ese fuego se convirtió en el iceberg con el que chocó el Titanic, ¿verdad que sí? Aries tiene una característica, nosotros los arianos tenemos una característica, somos puro fuego, pura pasión, ahí todo hirviendo, ¿verdad? Todo ardiendo en llamas. Pero cuando Aries decide soltar algo, o que algo ya no le conviene, o que esa relación te falla, Aries, ¿verdad? Ya tú me dejarás en comentarios si es así o no, pero a mí me ha pasado a lo largo de mi vida, ¿verdad? Y bueno, pues ahí ese fuego se convierte en hielo, y el fuego se expande rápido, pero el hielo puede ser eterno. El hielo de un ariano puede ser eterno. Se enfrió y se enfrió. Y no hay manera de volver a calentar y de volver a derretir ese hielo, no hay forma. Entonces esta persona puede ser que esté experimentando ese otro lado de Aries de la congelación. Ya no está experimentando ese fuego ardiente, esa pasión ardiente, no. Está experimentando el hielo que ya te digo puede ser eterno. Complicadito esto. Bueno, se caen las cartas, vamos a mover el mazo y vamos a ver ¿de qué va esto? ¿Qué tiene esta persona en su cabeza? Dulces recuerdos, y está preguntándose si todavía Aries lo extraña. Bueno, tienes aquí la carta de los amantes, tienes la carta del mago, tienes la carta del 4 de copas. Esta persona te ha mentido, Aries, y probablemente por eso Aries se congeló. Yo siento aquí que esta persona abusó en algún momento de esa pasión y de esa entrega que tú le manifestaste. Tienes el 4 de copas y tienes la templanza. 6 de copas, los recuerdos. Mira, al estar el 6 de copas en la mesa y estar la carta de los amantes, me está llevando a que algunos arianos aquí, esta puede ser tu alma gemela o tu llamita gemela, y por eso has llegado hasta este video, es tu persona especial, ¿verdad? Hay una conexión de almas aquí, la carta de los amantes lo deja en claro. Aries, ¿qué tiene esta persona en su cabeza en cuestión? Tiene mucho amor por ti y tiene mucha pasión. Tiene muchos deseos de estar íntimamente contigo y tiene muchos deseos que se vuelva a prender la llama de la pasión, como antes. Como antes, cuando ustedes se conocieron, como antes cuando ustedes tuvieron sus primeros encuentros íntimos. Si hay algún ariano aquí que esté llegando hasta este video, que me diga, Tati, nunca hemos tenido intimidad, pero bueno, pues se quedó con las ganas. Se quedó con las ganas y esto es algo que le hierve por dentro. Tiene mucho deseo íntimo contigo, mucho deseo de estar íntimamente contigo, tener sexo, pero no cualquier sexo, sino sexo con amor, sexo con mucha pasión, porque la carta de los amantes habla de esto, ¿verdad? De mucha pasión, de mucho fuego. Y es alguien que lo quiere conjugar con el amor y el sentimiento. Yo no sé qué salió en qué siente por ti, pero esta persona te ama. Y esto lo tiene muy claro en su mente. Además que tiene muy claro en su mente que solo tú, Aries, prendes la llama de la pasión a esta persona y solo tú le haces sentir lo que en algún momento le hiciste sentir. O puede ser que sea tu pareja actual, pero ya las cosas no están ni siquiera en la intimidad como estaban antes. Aries, tú tienes aquí en el fondo del mazo, él te extraña en toda regla, Esta persona piensa en ti en toda regla. Mira, la carta del mago. Esta persona sabe de sobra que en algún momento abusó del gran amor que tú le manifestaste, que tú le mostraste, que tú le brindaste. No es difícil darse cuenta cuando un ariano te ama. No es difícil, porque Aries siempre lo va a demostrar a cabalidad. Un ariano siempre te va a decir que te ama. Un ariano siempre te va a demostrar que está ahí para ti mientras te ama. Y esta persona no se comportó a la altura del gran amor que tú le manifestaste todo el tiempo. Abusó.
abusó con mentiras quizás para algunos arianos, abusó. El mago es yo tengo el poder, yo tengo el conocimiento, yo tengo las herramientas, pero también nos lleva un poco a ese, como tengo tanto poder sobre Aries, entre comillas, poder sobre Aries solo tiene Dios, pero bueno, como tengo tanto poder sobre Aries porque Aries me ama y me lo ha demostrado con creces, con acciones, con palabras, con todo. Y en la intimidad, yo sé que Aries me ama, eso lo enseñoreó un poco. Como que él se vanaglorió, no, Aries no, yo no voy a perder a Aries porque Aries me ama demasiado. Sí, Aries te ama demasiado, pero Aries se va a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, y es cuando se apaga ese fuego y viene el hielo que ya decíamos que puede ser eterno. Esta persona abusó de tus sentimientos, abusó, pensó que nunca se iba a apagar esa llama de la pasión, pensó que tú siempre ibas a estar ahí. Y ahora se da cuenta de esto, que realmente tenía todas las herramientas, tenía todo el poder para ser muy feliz contigo y lo desperdició. Eso es algo que piensa todo el tiempo. Desperdició la oportunidad que la vida y que el universo y que Dios le puso en sus manos de tener a Aries ahí y de que Aries estuviera siempre para él o para ella. Lo desperdició con sus propias acciones. Con acciones. Mira, tienes aquí el 4 de copas. ¿Qué piensas? Te extraña demasiado. Esto es alguien que te extraña demasiado y todo el tiempo está con mucha nostalgia. Nostalgia de esos tiempos que vivieron, pero nostalgia de ti en toda su magnitud. Puede ser una persona que tenga otra pareja incluso a día de hoy y que conviva incluso con otra persona. Fíjate, si tú no estás con esta personita Aries especial, puede ser que haya buscado incluso esa felicidad, esa pasión, ese fuego que en algún momento entre él o ella y Aries estuvo ardiendo, pero no lo ha podido encontrar en nadie. Además que no le interesa nada más. Aunque viva con otra persona, esta persona quien tiene en su corazón es a Aries y en su mente está todo el tiempo: quiero estar con Aries, yo quiero ver a Aries, cómo extraño a Aries. El 4 de copas es una carta de nostalgia y de arrepentimiento. De si yo volviera el tiempo atrás, haría las cosas totalmente diferentes. Mira, la templanza. ¿Qué tiene? Calma. Deseos de hablar contigo equilibradamente y deseos de que se arreglen las cosas con Aries y de que todo vuelva a ser como antes. En esto piensa mucho. Si ustedes están en contacto cero o están distanciados, está pensando seriamente en buscarte. ¿Qué pasa? Que la templanza es tiempo, ¿verdad? Es la carta de lo que yo acá, calma, ¿verdad? Que no voy a mencionar la palabra prohibida. Como siempre, sale la templanza en las lecturas de Aries. Es como la asignatura pendiente. Pero realmente esto es algo que tiene en la mente tu persona especial. El tomarse un tiempo para entonces llegar al punto exacto a ver si te puede volver a contactar, a buscarte. Hay una conversación pendiente entre ustedes dos que esta persona ha estado como posponiendo por alguna razón, que para todos no va a ser la misma, por alguna razón, pero es como dejando que Aries se calme, dejando que el tiempo pase, dejando que las aguas tomen su nivel, dejando que ese fuego, esa ira de Aries, en algún momento que quizás estallaste por algo que hizo esta persona incorrectamente, bueno, pues esto no te sentó nada bien, y entonces esta persona está esperando como que Aries se calme para volverte a buscar y tener una conversación pendiente. ¿Lo va a hacer? Yo te digo que sí, porque este es el ángel del tiempo. Lo va a hacer, esta persona te va a volver a buscar. Porque quiere equilibrar las cosas, quiere arreglar lo que se rompió, esas flores secas, ¿verdad? Volverlas a regar ese jardín y bueno, pues que las cosas renazcan entre ustedes. Te extraña demasiado, Aries, 6 de copa. Y esto es una conexión de vidas pasadas, una conexión de almas. Para algunos arianos, te ama demasiado, te extraña demasiado y claro que quiere arreglar las cosas contigo. Vamos a ver si lo va a hacer. Yo te diría que sí. Fíjate que yo estoy viendo aquí un rey de copas, aquí hay mucho amor, esta persona te ama mucho. Independientemente que tú me digas, Tati, se comportó como un idiota conmigo y no merece ni que yo lo recuerde. Ok, pero sí hay amor y esta persona lo tiene claro en su mente. Yo lo que siento aquí es mucha nostalgia por ti, Aries, mucha nostalgia, mucho arrepentimiento de no haber hecho las cosas bien contigo y ahora se está tropezando
se está tropezando con ese hielo tuyo, con esa frialdad, como que ya te olvidé, no me importa nada, me fui de la conexión. Es difícil es difícil reconquistar a un ariano, muy difícil. Esta persona lo tiene fuerte, ¿eh? Yo le envío bendiciones porque la va a necesitar, porque de verdad que lo tiene fuerte, lo tiene muy fuerte. Vamos a ver qué te aconseja el oráculo. Lee algo de un libro hoy, estudia más, aprende más, aterriza al conocimiento. Ocupa tu mente, Aries, ocupa tu mente. Y esto yo sé que lo estoy diciendo y te lo está diciendo el oráculo por demás, ¿verdad? Porque Aries siempre tiene su mente ocupada. Claro que sí. Hay mucho que vivir para estar llorando sobre la leche derramada y pensando en el amor perdido y la novelita de Corín Tellado. Aquí hay que manos a la obra, hay una vida que vivir, hay cosas por hacer, hay cosas que nadie va a hacer por mí ni me toca hacerlas a mí, punto. ¿Verdad? Bueno, pues manos a la obra. Manos a la obra, Aries, y a vivir, ¿verdad? Besito. Déjame en comentarios qué te ha parecido. Esto es un pedazo de lectura. Me va a encantar leerte. Bueno, pues regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. El bellísimo Alex y yo, como siempre, con mucho contenido para ti. Te quiero mucho, Aries. De Aries a Aries. Namaste. Bye, bye.